¿Qué es el sueño? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica aún al día de hoy, y tenemos grandes dudas sobre él. De ser considerado un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir aparentemente nada, se ha pasado a considerar a partir de la aparición de técnicas de medición de la actividad eléctrica cerebral un estado de conciencia dinámico, en que podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como la vigilia, en el que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo, cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros. Cada noche mientras dormimos pasamos por diferentes fases o estados de sueño que suceden con un patrón repetido a lo largo de 4 a 6 ciclos de sueño durante toda la noche. Todos estos ciclos se incluyen en grandes fases, con grandes diferencias en cuanto a actividad muscular, cerebral o movimientos oculares. Fase 1. Es la fase del sueño ligero en la que las personas todavía son capaces de percibir la mayoría de los estímulos auditivos y táctiles. El sueño en fase 1 es poco o nada reparador. El tono muscular disminuye en comparación con el estado de vigilia y aparecen movimientos oculares lentos. Fase 2. En esta fase el sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial, lo que origina una conexión del entorno y facilita por lo tanto la actividad de dormir. El sueño de fase 2 es parcialmente reparador, por lo que no es suficientemente para que el descanso sea considerado completo. Esta fase ocupa alrededor del 50% del tiempo de sueño en el adulto. El tono muscular es menor que en fase 1 y desaparecen los movimientos oculares. Fase 3. Es un sueño más profundo denominado delta, donde el bloqueo sensorial se intensifica. Si el individuo despierta durante esta fase se siente confuso y desorientado. En esta fase no se sueña, se produce una disminución del 10 al 30% en la tensión arterial y el ritmo respiratorio, y se incrementa la producción de hormona del crecimiento. El tono muscular es aún más reducido que en fase 2 y tampoco hay un movimiento ocular. Fase 4 es la fase de mayor profundidad del sueño, en la que la actividad cerebral es la más lenta por predominio de actividad delta, al igual que la fase 3, es esencial para la recuperación física y especialmente psíquica del organismo. Déficits de fase 3 y 4 causan somnolencia diurna y en esta fase el tono muscular está muy reducido. No es la fase típica de los sueños, pero en ocasiones pueden aparecer en forma de imágenes, luces, figuras, sin una línea argumental. Es importante señalar que en esta fase es la que se manifiestan alteraciones como el sonambulismo o los terrores nocturnos. Fase REM. Se denomina también sueño paradójico a propuesta de Howen, un importante investigador del sueño debido al contraste que supone la atonía muscular, relajación total típica del sueño profundo y la activación del sistema nervioso central. Signo de vigilia y estado de alerta. En esta fase se presentan los sueños en forma de narración con un hilo argumental. Aunque sea absurdo, la activación eléctrica cerebral de esta fase es rápida. El tono muscular nulo. Atonía muscular o parálisis. Impide que la persona dormida materialice sus alucinaciones oníricas y pueda hacerse daño. Las alteraciones más típicas de esta fase son las pesadillas, el sueño REM sin atonía y la parálisis del sueño. Volar, sin ayuda, sin alas, sin aviones, por cuenta propia, y como si fuera lo más natural del mundo, como si tuviéramos superpoderes. Este sueño expresa la fantasía muy particular de prácticamente todo el mundo, así que puede tener esa base sin ningún significado relevante. Sin embargo, pese a todo, y lo agradable que es volar en sueños, no tenemos tanto como quisiéramos, y puede deberse a que mayormente todas nuestras acciones tienen límite. Lógicamente, tenemos horarios y normas que desde bien pequeños nos obligan a seguir, por lo que no sentimos que tengamos control plenamente. Poder volar es ese punto en tu vida en el que una decisión tuya ha cambiado algo importante, dando cuenta que tienes el control enorme sobre las cosas que te rodean. Mas sin en cambio, si la persona sueña con volar, pero con miedo, tiene ese sentimiento de no poder hacer ningún cambio sobre las cosas. Ser perseguido.
paranoia y miedo es lo que se siente cuando se sueña con esta situación, que alguien te esté persiguiendo. Con frecuencia no podemos ver la cara de esta persona o cosa que no dejará de perseguirnos cueste lo que cueste. Lo curioso es que aún sin saber qué o quién es, sabemos que tenemos que huir porque sabemos que si nos alcanza nos puede hacer daño. Esto con frecuencia se suma a no poder moverte muy deprisa o que por mucho que corras, él sigue detrás de ti. Este sueño se asocia al estrés que te está generando tu estilo de vida actual, pero solo si el sueño se repite con cierta frecuencia. Si no, ser perseguido no tiene mucho significado si se le saca de contexto, ya que para algunas personas la angustia que genera puede significar que esté dejando de lado temas importantes continuamente, dejando que pase el tiempo pensando que de esta forma se solucionará solas sin que él haga nada. Caer. Puede ser desde una altura muy elevada o desde unos cuantos pisos de altura, ya que la caída tiene que ser más o menos larga. Tiene que dar tiempo a sentir la inseguridad de no poder agarrarse a nada y tener esa sensación desagradable de sentir que ni tú ni nadie puede hacer algo para detener esa caída. Este sueño se puede interpretar ya que se da cuando pasas de tener una responsabilidad muy grande, por ejemplo, tener un ascenso en el trabajo, o otro ejemplo sería el de una pareja que se está dando cuenta de que ella está embarazada. Morir. Pocas cosas son tan ciertas en la vida como la muerte. El miedo o preocupación hacia ella es capaz de crear el sentimiento más globalizado del mundo. Todos en algún momento de nuestra vida, si no es que en su mayoría, comenzamos a intentar conciliar con el sentimiento de la muerte, lo que significa para nosotros mismos como para los demás. Si soñamos con la muerte de una persona muy importante para nosotros, el significado está más o menos claro. Es un sentimiento tan chocante que el cerebro simula esta angustia para prepararnos emocionalmente cuando el día llegue, para poder sobrellevarlo mejor. En cambio, si soñamos sobre nuestra propia muerte, que suele ser lo más habitual, es lo mismo que antes, pero al revés. Eres tú el que está esforzándose para entender qué significa estar muerto. Perder los dientes. Que se te caigan los dientes de por sí es una sensación muy rara y puede generar tanto angustia como miedo, dependiendo de cómo se presente la situación y lo que esté pasando dentro del sueño. El significado más popular de esto es la preocupación a que te juzguen constantemente, de sentir que hagas lo que hagas tienes la mirada clavada en ti, y por ello también tienes cierto miedo a hacer el ridículo. A continuación les hablaré sobre algunos autores del sueño. Freud decía que los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar, deseos inconscientes que no se quieren reconocer. Es decir, los sueños son la vía de expresión de deseos reprimidos que tiene una persona. Aristóteles decía que para la naturaleza es realmente demoníaco, es decir, el sueño es una revelación supernatural, y define el sueño como una actividad física del durmiente. Group clasifica los sueños. La primera clasificación decía que estaba influenciada por el presente y la segunda estaba determinada por el futuro. Platón decía que los seres humanos vivían dos vidas paralelas, entre las cuales logran una concordancia perfecta. Aristóteles dijo que el sueño es la imagen que procede del movimiento de las sensaciones cuando uno está en sueños. Carl Jung dice que el sueño es una expresión normal y creativa del inconsciente y no la reaparición parcial de los contenidos reprimidos.